esta sesión trabajaremos la racionalización de radicales del denominador de una fracción. Veamos el primer caso. Cuando el denominador de dicha fracción tiene esta forma. Acá tenemos un ejemplo para explicar precisamente este primer caso. Racionaliza 2 sobre raíz cuadrada de 6. Para poder lograr racionalizar, debemos primero entender qué cosa es la racionalización. El propósito acá es eliminar el signo radical del denominador. Y para ello vamos a multiplicar al denominador por un factor que nosotros lo vamos a llamar factor racionalizante. La pregunta sería: ¿qué características tiene este factor? Primero, debe tener el mismo índice y el mismo radicando. Ahí está. Y los exponentes de dicho radicando deben sumar una cantidad igual al índice para que esto se pueda simplificar. Como pueden ver ustedes acá, 6 a la 1 y 6 a la 1, 6 a la 2. Sería igual al índice, que es 2. El factor que hemos multiplicado al denominador debemos multiplicar al numerador también, para que la fracción anterior mantenga su equivalencia. Procedemos a la multiplicación. 2 por raíz cuadrada de 6 es 2 raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 es raíz cuadrada de 6 al cuadrado. Es aquí donde el radical se va a eliminar con el exponente 2 del radicando, quedando como resultado el siguiente: 2 raíz cuadrada de 6 y abajo 6. Se terminó el proceso de la racionalización. Antes teníamos un radical en el denominador, ahora ya no lo tenemos. Sin embargo, falta aún simplificar esta expresión. Sacamos mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Finalmente, el resultado queda de la siguiente manera: raíz cuadrada de 6 sobre 3. Eso sería el resultado final de esta racionalización. Veamos un segundo ejemplo. Racionaliza 4 sobre raíz cúbica de 5. Procedemos. Buscamos el factor racionalizante. Hemos dicho que el factor racionalizante debe tener el mismo índice, este es un radical con el mismo índice, y deben tener el mismo radicando, pero además los exponentes de dicho radicando deben sumar una cantidad igual al índice. Tenemos acá 1, acá debe ser 2. 1 más 2, 3. Para que la fracción mantenga su equivalencia, este factor que hemos multiplicado al denominador debemos multiplicarlo también al numerador. Esto sería el factor racionalizante. Procedemos. 4 por raíz cúbica de 5 al cuadrado es 4 raíz cúbica de 25. Sobre, acá multiplicamos, colocamos un solo radical con el mismo índice, que son radicales homogéneos, y sumamos los exponentes. 1 más 2, 3. 5 a la 3. Ahora sí podemos simplificar exponente del radicando y el índice de dicho radicando. El resultado que vamos a obtener sería el siguiente: 4 raíz cúbica de 25 sobre 5. Y esto sería la fracción racionalizada. Veamos ahora un tercer ejemplo. Racionaliza 3 sobre raíz cuarta de 729. Antes de proceder con la racionalización, vamos a hacer algunas operaciones con respecto a este radical. El 729 lo podemos descomponer en factores primos, así que procederemos. Sacamos tercia, sería 243. Continuamos sacando tercia, 81. 81 continúa teniendo tercia y es 27. 27 tercia, 9. Tercia de 9, 3. Y finalmente tercia de 3, 1. 729 tiene un solo factor primo y estos son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la expresión quedaría expresada o representada de esta manera: raíz cuarta de 3 elevado a la 6. Como podemos ver en este radical, el exponente del radicando y su índice se pueden simplificar. Así que procederemos a simplificar, quedando de esta forma: mitad de 4
es 2. Entonces el 2 como índice se sobreentiende. Mitad de 6, 3. Ahora, aún podemos seguir simplificando el radicando. Podemos extraer factores. ¿Y cómo saber eso? Nos damos cuenta que el exponente, el que estoy señalando, este exponente 3, es mayor que el índice radical, que es 2. Eso significa que podemos extraer factores de dicho radicando. Así que procederemos a efectuarlo. Dividiremos el exponente del radicando, este exponente lo dividiremos entre el índice. Repito, el exponente del radicando dividiremos entre el índice. 3 entre 2 sale 1. Eso significa que 3 a la 1 es el factor que sale. Repito, 3, el exponente del radicando, esto que estoy señalando, se va a dividir entre el índice. 3 entre 2, 1. Significa que sale 3 a la 1. Pero en esa división está sobrando 1 de residuo. El residuo indica que dentro del radical se queda. ¿Cuánto sobra? 1. 3 a la 1 se queda. Ahora simplificaremos el numerador y el denominador. Sacamos tercia a cada uno, resultaría de la siguiente manera. Tercia es 1 y abajo también tercia de 3, 1. Quedando la expresión de esta forma, 1 sobre raíz cuadrada de 3. Ahora sí procederemos a la racionalización. Como pueden ver ustedes, acá el factor racionalizante sería raíz cuadrada de 3. Si multiplicamos raíz cuadrada de 3 al denominador, al numerador también lo debemos hacer para que la fracción mantenga su equivalencia. Procedemos 1 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3 al cuadrado y eso significa 3. Entonces, de esta manera queda la expresión racionalizada. Donde antes había un radical, ahora ya no está. En eso consiste el proceso de racionalización. Veamos ahora un cuarto ejemplo. Racionaliza 5 sobre raíz quinta de 125. Procederemos. Pero antes de proceder, a racionalizar, podemos descomponer el 125 en sus factores primos. Le sacamos quinta a 125, es 25. Quinta de 25, 5. Finalmente, quinta de 5, 1. Entonces, nos damos cuenta que el 125 tiene un solo factor primo, que es 5. Y se repite 3 veces. Entonces, la expresión quedaría de esta manera. 5 elevado a la 3. Ahora procedemos a racionalizar. El factor racionalizante decíamos que debe tener, en este caso, el mismo índice, raíz quinta. Y el radicando debe ser el mismo radicando que el anterior, que es 5, su base. Y el exponente del radicando debe ser una cantidad que sumada con el anterior de 5. El anterior, su exponente es 3. Acá debe ser 2. Entonces, ahora, este sería el factor racionalizante. Multiplicado por el denominador, al numerador también debemos multiplicar por esa misma expresión o ese mismo factor para que la fracción mantenga su equivalencia. Entonces, al multiplicar quedaría de esta manera. 5 raíz quinta de 25. 5 raíz quinta de 25. Abajo sería raíz quinta, el radicando, factor 5. Los exponentes suman, sale 5. Entonces simplificamos y la expresión quedaría de la siguiente manera. 5 raíz quinta de 25 sobre 5. Acá todavía podemos simplificar. Quinta 1 y finalmente quedarías racionalizado de esta manera. Raíz quinta de 25. Esto sería el resultado de esa racionalización. Muy bien, estimados amigos, ahora sí, en otro video explicaremos el segundo caso de racionalización. Muchas gracias.